En esta mañana tenemos de invitada a Francisca Morejón de la Coalición Nacional de Mujeres para hablar sobre la aplicación de la paridad de género que deberá respetarse en las elecciones anticipadas de agosto de 2023. Señora Morejón, muchas gracias por aceptar este diálogo para Corape. Buenos días. Buenos días, y yo muy agradecida y pues gustosa de estar con ustedes, mi querida Elba. Gracias por su tiempo. Colectivos de mujeres que emprendieron esta lucha para que se haga respetar la aplicación de la paridad de género en las elecciones legislativas y presidenciales han calificado la decisión del Tribunal Contencioso Electoral como histórica para la promoción y participación de las mujeres. ¿Cómo entender lo que representa esta decisión? Bueno, decirle primero a mi querida Elba y recordar, porque siempre tenemos que estar removiendo la memoria histórica, que lo que ha pasado con la participación política de las mujeres desde que comenzó, desde el año 29, desde la ley de cuotas y todo ha sido el esfuerzo, la militancia y la decisión de las mujeres del Ecuador para hacer valer nuestros derechos de participación, derecho humano que nos permite ser partícipes de un Estado, de un país y ser reconocidas como seres humanos, ¿verdad? Lamentablemente, en el asunto político, pues la participación de las mujeres siempre estuvo restringida porque por los estereotipos de género se decía siempre que eso no nos correspondía. En la participación ahora, bueno, así usted recordará que nosotros entramos a la constituyente del 2008 ya con una paridad que se creó en la ley de amparo laboral en 1998 y en el año 2000 ya esta ley de cuotas vino también y se inscribió con el asunto de alternancia y secuencialidad. ¿Qué es lo que pasó en el año 2008? Fue que se constitucionalizó el derecho de paridad. Y eso fue un gran avance para nosotros. En esta vez, en este año, hemos vuelto a hacer historia, las mujeres organizadas del país, hemos vuelto a hacer historia defendiendo nuestros derechos. Recordará que en el año 2020, en febrero del 2020, se aprobaron unas reformas al Código de la Democracia que entre otras cosas había 3 puntos muy importantes. El primero, el que se haya inscrito como un delito y una contravención gravísima, como dice la ley, el, el tratamiento de la violencia política contra las mujeres. El segundo, el que se haya dispuesto, bueno, en realidad son 4. El segundo, el que se haya dispuesto el crecimiento de la paridad en el encabezamiento de listas sea del 50% y que eso iba a ser progresivo. Así comenzó en el año 2021 con el 15%, en el año 2023 con el 30%, y en estas elecciones, que a pesar de ser unas elecciones atípicas, se diría, muchos dicen, unas elecciones a medio tiempo, pero que en el análisis que ha hecho la Corte, el contencioso electoral, gracias al pedido que se hizo, a la acción que se hizo desde las mujeres, pues ha determinado que esta no es una elección de tiempo, sino una nueva elección, y eso constituye que en esta nueva elección pues tendremos que tener encabezamientos de lista por el 50% de hombres y el 50% de mujeres, y que además el binomio presidencial, que se decía que en el año 2025 iba a ser paritario, pues en estas elecciones se está obligando a hacerlo. Señora Morejón, y con esta decisión de la Corte del Tribunal Contencioso Electoral, ¿usted cree que es posible pensar en una presidenta mujer en Ecuador? Yo creo que siempre es posible pensar en una presidenta mujer del Ecuador, porque preparadas y los mismos que los hombres.
siempre nos han puesto en este lado de la legitimación. Decir, cuando se van a elegir mujeres, se dice, ¿estará preparada para hacerlo? O dejar, va a descuidar a sus hijos. Son tantas cosas que se ponen de traspié a las mujeres para ejercer su derecho. Eso no se lo dice con los hombres. Yo no he oído jamás que digan, estaría preparado para hacerlo. Y yo ahora quiero decirle con toda la categoría que no estuvieron preparados para hacerlos, para que los hombres lleguen a ejercer el poder, porque en esta asamblea, que fue el producto de la muerte cruzada, en esta asamblea se vio cantidad de hombres que no tenían preparación y que sin embargo estaban ejerciendo en los puestos que a las mujeres nos ponen a demostrar que somos buenas para eso. Y en este caso yo también quería consultarle algo. Usted hace poco hizo mención de que esta acción de pedir que se respete la paridad de género para estas elecciones de 2023 fue una acción que nació desde las mujeres. Es una lucha que han encabezado las mujeres. Vimos a muchos colectivos también pidiendo que se respete la paridad de género. ¿Por qué cree que los hombres no se hacen tan visibles o presentes en estas luchas? ¿Por qué sigue pasando esto en un país donde se habla tanto de lo importante que somos las mujeres y se asegura se trabaja en nuestros derechos? Bueno, reconocer que sin las mujeres no hay democracia, definitivamente. Y también reconocer que todavía se les hace difícil a los hombres pensar que las mujeres podemos estar en los puestos estos en ejercicio del poder, ser elegidas para poder ejercer un cargo público, un cargo de designación o un cargo de nominación, como en el caso estos de elección, como el caso de lo que vamos a tener en estas nuevas elecciones. Se les hace difícil todavía porque todavía en el Ecuador, a pesar de todos los logros que tenemos, a pesar de que somos pioneros en Latinoamérica, por ejemplo, en la participación política, la ley de cuotas del Ecuador primero, pero a pesar de todo esto, todavía no estereotipos de género que nos ponen a un lado en el que nos dicen que no somos aptas para el ejercicio del poder. Y esto pues todavía tenemos porque no se ha trabajado en descartar estos estereotipos de género, que usted sabe, esto se lo debe hacer a través de la educación, a través de la preparación en los hogares, a través de la inclusión real de las mujeres en el ejercicio del poder. Y yo personalmente pienso que nosotras no solo reclamemos el número de mujeres, mientras más mujeres haya, nos hace sentir incluidas. Yo digo que por una parte sí, pero por otra parte también debemos cualificar nuestra presencia para no ser uno más del statu quo, para no seguir haciendo lo mismo que tiene a la política y a los partidos políticos sumergidos en lo que hoy vivimos. Entonces, las mujeres, a más de prepararnos en la política, a más de prepararnos en la gestión pública, a más de tener la posibilidad de ser elegidas, las mujeres debemos tener autonomía de decisión para que cuando tengamos que decidir entre el país y lo que nos ordena el país o lo que nos ordena. Yo creo que a ese punto tenemos que llegar porque no basta tener la paridad real, no basta tener la paridad formal que nos permite indudablemente estar en el ejercicio del poder. Ahora es necesario que las mujeres hagamos la diferencia. Yo sé decir, cuando daba los cursos, yo decía, las mujeres debemos estar en el poder no para repartirnos el pedazo más grande de torta, sino para enseñar a hacer otra forma de gobernar y de ejercer la política en el país.
Quienes se integran a Ecuador en Contacto, comentarles que estamos en un diálogo con Francisca Morejón de la Coalición Nacional de Mujeres. Estamos hablando sobre la aplicación de la paridad de género que deberá respetarse en las elecciones anticipadas de agosto de 2023. Y en este caso comentarle a la señora Morejón que estamos teniendo algunos inconvenientes de conexión y algunas de sus respuestas se escuchan entrecortadas. Así que por favor le vamos a hacer el contacto vía telefónica para continuar con esta entrevista. A ver si por favor nos ayuda atendiendo su teléfono para continuar con este interesante diálogo y que las personas que recién se integran pues también conozcan de esta aplicación de la paridad de género que deberá respetarse en las elecciones anticipadas de agosto de 2023. Recordarle a las personas también que se integran que este domingo 20 de agosto debemos acudir a las urnas para escoger presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidente, así como 137 asambleístas. Además, se ha señalado que la consulta por el Yasuní, que es a nivel nacional, pues también es una decisión que deberemos tomar en las urnas este domingo 20 de agosto de 2023. También se está esperando saber si la consulta por el Chocó andino es otra de las decisiones que debemos de tomar en estas elecciones del 20 de agosto. Ya estamos haciendo el contacto con nuestra invitada, Francisca Morejón, ya la tenemos en línea. Señora Morejón, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Perfecto, estábamos teniendo un poco de inconvenientes con la conexión a internet, pero ya estamos aquí. Lo importante es que retomamos esta entrevista. Yo también le quería preguntar, usted hace poco hizo mención también de que se debe educar muchísimo para poder lograr esta inclusión de nosotras las mujeres en la toma de decisiones políticas, porque somos muy importantes para la democracia del país. Este tema de educarnos también debe de ser un tema que se trate no solamente en las escuelas y en otros espacios, sino también en los hogares. Indudablemente, los hogares son la primera escuela para ejercer ciudadanía, ¿no? En los hogares es cuando uno a los niños les da la palabra, les da la voz para que ellos también se expresen. Y en esta circunstancia también hay que educar a los chicos en el concepto de que es importante tener derechos, pero también tener obligaciones. Y una de las obligaciones más importantes es aprender a vivir en sociedad, a vivir en comunidad, a ser proactivos en las circunstancias que nos toque vivir. No siempre el exigir o no siempre reclamar o no siempre quejarse, sino ser activos y proactivos en lo que queremos ser. Un país no es mejor porque tenga tantos recursos o porque sea muy grande o porque esté inmerso en un espacio internacional importante. Un país va creciendo con su gente, va creciendo con sus valores. El país va creciendo con el amor a la patria. Y esto lamentablemente estamos en el Ecuador, vemos que eso pues no sucede, ¿no? Entonces los gobernantes no tienen esa visión de patria, aunque la divulguen, aunque la canten, no tienen esa visión de patria. Por eso estamos como estamos. Eso es una realidad, pero para eso estamos la ciudadanía también responsable para no solo exigir, sino también ayudar a levantar esto. Y estas elecciones van a ser una oportunidad. Van a ser la oportunidad para poder elegir a quienes no sean verdugos del Ecuador, a quienes busquen en el país la oportunidad de trabajo sincero y democrático. Y pues las mujeres tenemos aquí un gran papel. Las mujeres debemos mirar para adelante. Las mujeres que somos las que sacamos adelante muchas veces nuestras familias solas, debemos de ejercer la misma autonomía para trabajar por el país. Eso es lo que yo siento, ¿no? Lo que yo, desde mi experiencia, son tantos años luchando por los derechos de las mujeres, por los derechos a una vida libre de violencias, por los derechos de participación, que para mí personalmente me parece uno de los derechos más importantes porque te da la oportunidad de ejercer todos los demás derechos. Y también consultarle, señora Morejón, y también consultarle, desde la Coalición de Mujeres quizá ustedes han podido evidenciar las zonas del país donde más se debe trabajar en esto que usted menciona, en derechos de participación, para así visibilizar que las mujeres somos actores importantes de la política del país. Bueno, yo creo que en todas partes, ¿no? A mí me da la impresión de que, mire, el sistema de partidos políticos está colapsado.
para comenzar. La tasa, el Consejo Nacional Electoral, en eso ha fallado con su Instituto por la Democracia, porque cuando se creó en la Constituyente del 2008, se creó el Instituto de la Democracia como parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál era la idea de esa creación? Justamente era para que trabaje en la formación y en el concepto de la política efectiva a favor del país. Eso no se lo ha hecho. Se dijo que se tenía que educar a las personas, iban a hacer los ¿cómo se llaman? Los cursos de formación, pero tampoco se lo ha hecho. Entonces, es muy importante el pensar de que si estamos necesitando, si vemos que hay una decadencia de los partidos políticos, lo más importante es que la institucionalidad salga a soportar esto. Pero él estará conmigo, usted como periodista, de que el Ecuador está careciendo de una institucionalidad estable. Entonces, en estas circunstancias, pues, la ciudadanía tiene que entrar a trabajar y a soportar este tipo de cosas. Mire, las mujeres que entramos, ¿cómo nace? Sí me gustaría decirle cómo nace el trabajo por lo de la paridad. Resulta que nosotras, dentro de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, estamos, porque ganamos el concurso, estamos trabajando en un proceso, somos las administradoras y los que estamos trabajando un proceso apoyado por el NDI para el trabajo con violencia política hacia las mujeres. Y tenemos ahí un colectivo núcleo que nos hemos unido para trabajar en este proceso. De ahí nace la idea de que qué vamos a hacer con lo de la paridad en las elecciones estas que vamos a tener en el mes de agosto. Y claro, el colectivo Mega fue el encargado de hacer el trabajo, porque ellas son abogadas litigantes en los casos de violencia política, de hacer digamos, el proceso legal ante el contencioso electoral y tuvieron el acertado deseo de abrir eso a todas las organizaciones, y eso es lo que pasó. Nos unimos más de 400 mujeres en un chat, representantes de organizaciones de feministas y mujeres independientes también. Y mire el resultado, mi querida Elba, ¿no? Así es, el resultado fue importantísimo porque entonces eso evidenció ante la autoridad también, que ya había tenido la decisión, el Consejo Nacional Electoral, muy ágil, fue en llamar al Consejo Consultivo de los partidos y decidieron pues que las mujeres no íbamos a estar con el 50%, sino con el 30% como las elecciones del 23. Así es, y se logró en efecto que se respete la paridad de género en estas elecciones del 20 de agosto de 2023. Y le quería consultar finalmente, una vez que ya existe esta resolución y que se debe respetar la paridad de género, ¿qué más sigue? ¿Ustedes estarán vigilantes también de este proceso para que en efecto en las listas se cumpla con esto? Indudablemente sí que vamos a estar vigilantes. Es más, el Consejo Nacional Electoral en el momento de calificar las listas no puede hacer sino cumplir con lo que manda la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros estamos convencidos de que la presidenta Camaí, pues no, que es mujer, y que es una de las personas que también participó muy activamente en las reformas del 2020 para incluir en lo de violencia política, no sea una de las personas que ejerza violencia política institucional al negarnos la posibilidad a más mujeres de estar en este proceso electoral de agosto del 2023.
Perfecto, le agradecemos a nuestra invitada Francisca Morejón de la Coalición Nacional de Mujeres por estos minutos, por hablarnos un poco también de cómo nace esta lucha para pedir que se respete la paridad de género en estas elecciones anticipadas de 2023. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos tenerla próximamente también en otro diálogo para hablar de la importancia de los derechos de las mujeres y de cómo también se debe trabajar para hacerlos respetar. Yo le agradezco mucho, Elba, a usted y un saludo a todos los que escuchan el sistema de Corap. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga un buen día. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio que ya volvemos.